siga derramando bendiciones en sus vidas a millares. Amén. Amén. Bueno, para la misericordia de Dios estamos nuevamente aquí para agradar al Señor. Si a alguno no le agrada lo que hago, no se preocupe. Yo procuro agradar al Señor. Si ustedes no le agradan al que está al lado, no se preocupen. Ustedes vienen a agradar al Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la fe y la obediencia. Debemos tener en cuenta que, ahora 8 días hablábamos de la fe, ¿no? Hablábamos de la fe y debemos tener en cuenta que lo que a nosotros nos determina el creer en Dios es la fe. Amén. Amén. Entonces, vamos a esta enseñanza tiene por título: ¿te mueves por fe o por obediencia? Bueno, debemos movernos por fe y por obediencia. Las dos. Claro. Ahora le voy a entender por qué. No, que nos podemos mover por fe sin teniendo muy en cuenta la obediencia, claro. Claro, por eso, por fe y por obediencia. O obedecemos por fe, que es igual. ¿Sí? Primera de Reyes, vamos a ir al libro de Primera de Reyes 17, 12 al 16. Dice lo siguiente. 17, 12 al 16. ¿Alguien más tiene Biblia? No. Aquí no les gusta leer la Biblia. Aquí no les gusta tomar una Biblia. Se acostumbraron a que yo les leo y ya. Hasta luego. ¿Cierto? Aquí está hablando Elías y la viuda de Sarepta. Conocemos la historia, ¿cierto que sí? Que es la viuda donde Dios envió a Elías. Pero vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 16. Dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué la Biblia dice esto? Acuérdese que la Biblia dice que había una hambruna en ese tiempo. Había una hambruna. El que tuviera comida tenía riqueza. Y a la viuda le quedaba solo una manotada, un puñadito de harina y un poquito de aceite. ¿Sí? En vista de que era una viuda y no tenía quien velara por ella, ni por su hijo, ella determinó hacer ese pan. Dijo: con lo que me queda hago la última comida y que sea lo que Dios determine. Pero hay una cuestión. Si nos fijamos, ¿sí? La viuda dice: vive Jehová tu Dios. No conocía a Dios. No creía en Dios. Sabía que existía ese Dios conocido como Jehová y que no era el Dios de ella. Pero más sin embargo, cuando Elías llegó, lo reconoció. Decidió creer en él. Ahora verán por qué. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Desde ese momento empezó la multiplicación de la harina, porque lo que ella tenía era escasito para ella y para el hijo. Pero alcanzó a salir la torta para Elías
Y luego quedó para la viuda y para el hijo. ¿Ven? Sin embargo, la viuda dice que ella lo hizo. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Amén. Amén. Elías escuchó la voz de Dios y se movió, porque Dios le dijo dónde fuera. Donde fuera. El tema es que Elías se movió por obediencia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ve, ya he hablado a una viuda para que lo sostenga, para que le dé alimento, para que le dé alojamiento, para que lo sostenga. La viuda no sabía, Dios ya le había dicho, pero ella no sabía. Pero la viuda se movió por fe. Elías se movió por obediencia y la viuda se movió por fe. En este momento, si hoy llega un profeta de Dios a una casa y le dice a la señora de la casa, de lo poco que tiene, hazme a mí de comer primero, lo sacan a patadas. Lo sacan a patadas. ¿Por qué? Porque lo que hemos escuchado es que hoy en día no hay profetas de Dios. Lo que hemos escuchado es que no hay siervos de Dios. Lo que hemos escuchado es que no hay evangelistas y mucho menos hay apóstoles. Hay siervos de Dios en los 5 ministerios en este momento en la tierra, pero la gente no los quiere recibir. Aún los mismos creyentes se niegan a recibirlos. Aún los mismos creyentes se niegan a recibir al Espíritu Santo. Porque he oído de personas que dicen creer en Dios, que hoy en día el Espíritu Santo no habla y no hace nada. Que hoy en día el Espíritu Santo no está con nosotros. Cuando Cristo dijo, es necesario que yo me vaya y rogaré al Padre para que os envíe el otro Consolador. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y lo dice la Biblia. Son creyentes que leen la Biblia, pero ese pedazo no lo creen. Dice, y estará con vosotros hasta el final de los tiempos. O sea que el Espíritu Santo no está en el reino, está aquí y ahora. Está con nosotros y entre nosotros. Y en nosotros. Está en este momento al lado tuyo, en ti y en cada sitio de esta tierra. Pero ellos no lo creen. Si no creen en el Espíritu Santo, ¿cuánto menos van a creer en los profetas o en los apóstoles o en los ministros que Dios llama? Menos. Si hoy en día llega un profeta a una casa guiado por Dios, como sé que existe, ¿y qué ha sucedido? Lo maldicen. Llega un profeta a una congregación con una palabra de Dios y lo asesinan. Lo matan espiritualmente, lo maldicen. Llega un profeta con un mensaje de Dios a una iglesia y lo sacan a patadas. Llega un profeta a una casa de Dios, a una iglesia, y automáticamente se hace enemigo de todos. Porque no lo quieren recibir, no lo escuchan, y mucho menos
le van a creer lo que viene de parte de Dios y menos van a actuar conforme a la palabra que el profeta les está diciendo. Yo no soy profeta, yo no me considero profeta, no soy profeta. Pero sí existen los profetas hoy en día en la tierra. Hay profetas, hay apóstoles. ¿El tema cuál es? Que como dice Apocalipsis, no todos lo son. Dicen ser apóstoles y no lo son. Dicen ser profetas y no lo son. Por eso la escritura es clara cuando dice que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos sabrán quiénes son. No todo el que le diga yo te quiero, te quiere. No todo el que te diga yo te voy a ayudar, te ayuda. No es todo el que te diga tú eres importante para mí, eres importante para él. Y no todo el que diga viene de parte de Dios, viene de parte de Dios. En el versículo 2 al 7, Dios manda a Elías al arroyo de Querit. Se movió por obediencia y se movió por fe. ¿Por qué? Porque Dios le dice, ve al arroyo que está frente al Jordán y quédate allí. Ya he dado orden a unos cuervos para que te provean de carne. Y comerás pan, y comerás carne, y beberás agua del arroyo. No cualquiera escucha la voz de Dios y se va a un monte a quedarse allá a esperar a que unos cuervos vengan a traerle carne. No cualquiera se va a un apartamento a confiar en que Dios te va a proveer. Tienes que estar seguro, tienes que estar segura de que si Dios te colocó en un sitio es porque ahí te va a bendecir. No es que porque yo hoy en día no vivo en el tiempo de Elías, el Dios de Elías ya no obra. Tiene el mismo poder, tiene la misma autoridad, tiene el mismo amor, porque es el mismo Dios de esa época, está hoy, aquí y ahora. Amén. Entonces, no podemos permitir que el modernismo y los afanes de la vida de hoy no nos permitan creer en Dios como debemos creer en Él. No podemos permitir que las circunstancias nos nieguen o nos lleven a no creer en Dios como debemos creer. Y mucho menos a no confiar en Él. Porque Dios ha mostrado su misericordia en cada uno de nosotros. Tal vez pueda que haya un día en que nos hayamos acostado si hemos almorzado no hemos comido. Pero morir de hambre no hemos muerto. Faltarnos ropa no andamos desnudos. De una u otra forma, sea de mano del uno o sea de mano del otro, pero la situación, lo provisto llega. La provisión llega. El alimento llega. El vestido llega. Todo llega. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en Dios. Todos aquí sabemos que no lo tenemos la plata disponible. No tenemos, ahora 8 días les decía, es muy fácil hablar de fe cuando tienes una cuenta con muchos ceros a la derecha y una billetera gorda que solo no necesita sino pedir y pagar. No, es muy fácil hablar de fe, pero todos aquí sabemos que cuando llega la situación dura y cuando la situación se pone que ya no vemos una opción como le pasó a la viuda, viene Dios y obra. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en llegar cuando ya le damos la oportunidad de trabajar. Hasta tanto no nos vemos con el agua al cuello, no confiamos en Dios. Hasta tanto no nos vemos de situaciones complicadas que ya no podemos, entonces no decimos, Señor, obra tú. No decimos, Señor, si tú no puedes, yo no puedo. Yo lo he experimentado. Yo lo he vivido. Yo he conocido el poder de Dios en el momento cuando yo ya no podía hacer absolutamente nada. Y creo que aquí todos lo hemos vivido.
Creo que aquí todos hemos visto la mano de Dios. Cuando vemos que no hay que comer, llega alguien con algo. Al menos sale algo para ir a trabajar y hacer y ganar uno para comprar. Pero que llega, llega. Yo les he contado muchos testimonios de mi diario vivir y yo he visto a un personaje con el cual trabajo que es déspota. Pero cuando yo pongo la situación en manos de Dios, es Él el que me llama a decirme, venga para acá, ¿qué necesita? Porque Dios lo mueve. Dios, así como movió a Elías unos cuervos para que le llevara carne, así mueve a otro ser humano para que te lleve el recurso. Tú no necesitas quedarte acostado patas arriba esperando a que otro te mantenga. Pero cuando la situación se pone complicada, siempre hay alguien que llega de parte de Dios a darte lo que tú necesitas. Hay una historia de una viuda inválida que vivía en un apartamento y al otro lado de la avenida, que era una avenida grande, había una iglesia grande. Y ella oraba y le decía, Señor, si yo pudiera ir a esa iglesia, tal vez allí me dieran un mercado. Tal vez allí me ayudarían. Pero como ella no tenía quien la llevara, simplemente se podía medio mover ahí en el apartamento. Habían unos miembros de una secta satánica que supieron la situación de la señora. Y dijeron, vamos a demostrarle que el Dios de ella no puede tanto como el Dios mío, porque el Dios de nosotros hoy le va a llevar mercado. Y fueron y hicieron un mercado. Y fueron y le golpearon allá en la puerta y la señora como pudo se paró, les abrió y ellos con unas canastas llenas de mercado y llegaron y dijeron, señora, usted necesita mercado, aquí se lo traemos. Dijo, muchas gracias, los bendigo, les agradezco infinitamente. Y ellos le preguntaron, señora, ¿usted quiere saber de manos de quién viene este mercado? Dijo, no quiero saber, porque cuando Dios bendice a uno de sus hijos, aún el diablo obedece. Entonces los dejó callados. Dios es el Señor de todo y de todos. Aún el diablo se mueve por orden de Dios. Aún el diablo se detiene cuando Dios le dice que se detenga. El diablo no va más allá de donde Dios le lo permite. Dios obra en su voluntad, el diablo no. El diablo obra en voluntad de Dios y llega hasta donde Dios se lo permite. Acuérdese que Cristo le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te está pidiendo para zarandearte como a trigo. Y no le dijo, yo le voy a evitar que te zarandees. Dijo, no, estoy orando para que no te falte la fe, para que resistas las pruebas que el diablo te va a colocar. Y así es con cada uno de nosotros. Así somos cada uno de nosotros. En muchas oportunidades zarandeados por el diablo. Pero Cristo sigue orando para que a ti y a mí no nos falte la fe. Amén. Los cuervos por orden de Dios le traían carne y pan en la montaña y en la tarde y bebía agua del arroyo. Pero el arroyo se secó. Porque la sequía era bastante fuerte. Por eso era la hambruna y por eso era la escasez. Y el arroyo se secó. Dios no. Óigame bien lo que les voy a decir. Dios no seca un arroyo si no te va a llevar a otra fuente de agua. Dios no te saca de un sitio si no te va a llevar a donde te va a bendecir. Porque Dios no es un Dios que se complace en ver sufrir a sus hijos. Dios es un Dios de bendición. ¿Se acuerda que había una oración que decía, tú cumples lo que prometes? Pues al comienzo se los dije y se los vuelvo a decir. Aquello que Dios te ha prometido, te lo va a cumplir. Amén.
Así sea lo último que tú veas, pero vas a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Amén. Algunos no quieren que las promesas de Dios se cumplan, pero toda promesa de Dios se cumple por encima aún del mismo diablo. Yo estoy viendo cómo Dios hace una sanidad en unas manos. Yo estoy viendo eso. Amén. Amén. Con el arroyo seco y sin pan y sin carne que comer, Dios lo envió a una viuda, la cual ya no tenía esperanza. ¿Cuántas veces hemos visto personas así? ¿Cuántas veces te has visto así? ¿Cuántas veces te ha dejado Dios botado? Nunca. ¿Cuántas veces crees que te va a dejar botado? Nunca. Yo me he visto en situaciones muy difíciles. Créame. Hay alguien que decía por ahí, el púlpito no es para hablar de sí mismo. Pero si yo no soy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces ¿de qué les voy a predicar? Si yo no soy testimonio de la resurrección de mi hijo, ¿de qué les voy a predicar? Si yo no soy testimonio de la cancelación de cuentas, de deudas, ¿de qué les voy a predicar? Si yo no soy testimonio del poder de Dios y de la misericordia de Dios, ¿de qué les voy a hablar? No soy yo el que lo hago, lo hace Dios. Por su misericordia, no porque yo lo merezca. Porque hemos hablado de lo que yo merezco. Y lo que yo merezco es bastante, bastante cruel. Gracias a mis actos, gracias a todas las cosas que hemos hecho, gracias a todas las cosas que hemos dicho, gracias a las veces que hemos maldecido a otros, gracias a las veces que hemos tratado a los demás como lo peor. Si Dios nos tratara conforme hemos tratado a los demás, seríamos llevados. Cuando alguien dice es que eso es lo que yo me merezco, que le dé gracias a Dios porque no recibe lo que se merece. Eso es lo que anhela, no lo que se merece. Amén. Amén. Elías ya había visto el poder de Dios, las manifestaciones de Dios a través de sus obras. Acuérdense que Elías fue llevado al arroyo de Querid. ¿Por qué? Porque oró y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y después de eso mató a espada 400 profetas de Baal. Elías vio muchas manifestaciones del poder de Dios. No tenía razón para dudar. No tenía razón para quedarse. ¿Ya? Pero la viuda no había visto nada. Ya había perdido toda esperanza y había decidido comer lo último que tenía y dejarse morir. Cuando tú le dices a Dios, Señor, haz tú, porque yo ya no puedo hacer nada. Yo lo he dicho muchas veces. Yo lo he hecho. Señor, si en esta situación tú no haces algo, yo no puedo hacer nada. Cuando tus fuerzas se acaban, vienen las fuerzas de Dios. Cuando tu sabiduría no te da la razón para hacer lo que debes hacer, viene la sabiduría de Dios y te da lo que debes hacer. Cuando tu capacidad no alcanza, viene el poder de Dios. Cuando tú no puedes, puede Dios. Cuando tú no eres, es Dios. Entonces, deja de pensar que Dios te va a dejar morir. Hay cosas que salen en alguna situación, vienen sentimientos contrarios, pero no es otra cosa que el enemigo diciéndote que tú no sirves para nada, que tú no eres capaz, que tú no puedes, que tú no vas, que tú no tienes, que tú no debes, que tú no necesitas, que tú no vas a alcanzar, que tú no. Es el enemigo mostrándote que tú no sirves y que tú no vales. Pero para Dios
Tú eres la niña de sus ojos y tienes un valor incalculable, valor que pagó Cristo allí en la cruz. ¿O crees que valiste poco? ¿Crees que valiste muy poco? Cuando un hombre enviado por Dios, su Hijo, hecho carne, se sacrificó por ti y por mí. ¿Cree que valiste poco? El precio por ti fue alto. El precio por mí fue alto. El precio por cada uno de nosotros fue muy alto. Porque el Hijo de Dios se sacrificó por cada uno de nosotros. No puedes decir, es que se sacrificó por los que estaban en esa época. No, por ti también. Y por los que van a nacer. Y por los que ya nacieron y murieron. Por los que murieron hace miles de años. Elías sabía lo que Dios le había dicho. La viuda obedeció por fe. Elías oyó la voz de Dios cuando le dijo, no escaseará la harina ni el aceite. No menguará la provisión. No se escaseará el alimento. No habrá escasez en tu casa. No habrá falta de alimento en tu casa. No te faltará alimento. No escucho ni un amén. Qué tristeza. Nadie recibe esa palabra. Cuando Dios dice en su escritura que no faltará alimento en tu casa. Amén. No faltará nada para que tú y tus hijos subsistan. Amén. A veces creemos que ciertos sacrificios a Dios son suficientes, pero Dios no se agrada tanto de los sacrificios como la obediencia a Él. Tú puedes sacrificar lo que sea, pero si desobedeces, no estás agradando a Dios. Un sacrificio con alguien en desobediencia no sirve. No haces nada. Estás sacrificando como aquel que ayuna y sigue en rebeldía. Aquel que pretende llevar a otro por la verdad, pero su vida es una mentira. Aquel que pretende guiar a otro en la obediencia, pero su vida es una rebeldía. Aquel que pretende llevar a otros en rectitud y su vida es una falsedad. Es igual. Saúl obedeció a la voz de Dios, pero se llenó de ambición a la hora de sacrificar todos los animales y todo el pueblo. Cuando Dios le dio la orden a Saúl, ¿sí?, que fuera y exterminara a los amalecitas y exterminar el pueblo y exterminar a todas las bestias y todo lo que encontrara a su paso, todo lo matara. Él obedeció y fue a la guerra y los venció. Pero a la hora de asesinar o matar a todos los animales para no dejar nada de ellos, se llenó de ambición y se quedó con el ganado. Se quedaron con el ganado, se quedaron con las ovejas, se quedaron con todo aquello cuanto les podía servir. Dice Primera de Samuel 15, 19 en adelante, dice, ¿por qué pues? Aquí le habla Samuel a Saúl, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel,
Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. De ahí pasamos al versículo 25, dice, y vuelve, le dice Saúl a Samuel, dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. De nada te sirve escuchar la voz de Dios y obedecerla a medias. A Saúl se le dijo, ve y exterminas todo, no dejas nada, ni vaca, ni buey, ni asno, ni oveja, ni perro, ni nada. Arrasas con todo. Pero le pareció fácil quedarse con las vacas y las ovejas. Hoy en día muchos hacen exactamente eso. Empiezan bien, empiezan en honestidad, en rectitud, pero cuando ven la capacidad de enriquecerse, sacándole el dinero al pueblo y no invirtiéndolo en lo que lo deben invertir, recibiendo los diezmos y las ofrendas, recibiendo las primicias y todo aquello que el pueblo da, les parece que se pueden quedar con gran parte. ¿Para qué? Con el pretexto de hacer sacrificios a Dios. Entonces, me quedo con esto porque tengo que ir a tal parte. Me quedo con esto porque debo comprar una casa. Me quedo con esto porque tengo que comprar un carro para poder ir a tal parte. Me quedo con esto, ¿por qué? Me quedo con esto para. Me quedo con esto y Dios le dice que debe disponer de lo que recibe. No para él, para lo que Dios determina que se debe hacer. ¿Ve? Hay quienes dicen, se volvió pastor, señalándome a mí, se volvió pastor, ahora se llenó de plata. Se va a llenar de plata. Pues déjenme contarles algo. Las sillas en las que están ustedes sentados las compré yo. Los teléfonos en que se transmite los compré yo. El sonido con el que escuchamos la adoración lo compré yo. Lo compré yo con el fruto de mi trabajo por la misericordia de Dios que dio los recursos para comprarlos. Pero los compré yo. Nadie me dio plata para eso. Nadie me dio un diezmo, nadie me dio una ofrenda, nadie me dijo, le ofrendo 10 sillas, o le ofrendo una silla, o cuánto le valió el sonido y yo le voy a dar tanto para ayudarle. No. Este atril, que es lo más barato que he comprado, lo compré yo con el recurso que Dios me ha dado. Cada cosa que hay aquí, los trípodes, y cada cosa que hay aquí de la iglesia y para la iglesia, para el servicio de la iglesia, lo he comprado yo con el fruto de mi trabajo, con la bendición que Dios me ha dado. Amén. No hay uno solo que pueda decir que me dio algo de lo que hay aquí. Hay unas sillas que inclusive las pagué más caras de lo que normalmente debía haberlas pagado. El ramo de flores, todo lo que hay aquí, las copas, todo lo que hay para el servicio de la iglesia, lo
coloco yo con el fruto de mis esfuerzos, con el fruto de mi trabajo, por la misericordia de Dios. Eso es lo que hay aquí, para el servicio de la iglesia, no mío. Y pido a Dios que mi corazón no cambie, que mi corazón sea guardado para hacer lo correcto. Amén. Y en este momento públicamente pido a Dios perdón si he fallado en mi rectitud y en mi fe, para que al día de mañana no haya alguien que diga: he enriquecido a Jesús. He enriquecido a Jesús Ayala. He enriquecido a Exáenz. No. Para la misericordia de Dios me dio el recurso para hacer el curso de capellanía. Pedí ayuda. Solo una persona me ayudó. Porque en el momento no tenía. Y a la persona que más confiaba que me iba a ayudar, no me ayudó. O sea que básicamente el curso y el esfuerzo de la capellanía salió prácticamente todo de mi bolsillo. No soy pastor y capellán gracias a nadie, a Dios. Amén. A nadie de carne y hueso, a Dios. Lo que soy porque Dios ha puesto su misericordia hacia mí. Ha volteado su misericordia hacia mí, me ha cubierto con su amor y su misericordia y ha hecho de mí un instrumento para su bien, para su gloria, para expandir el reino de los cielos. Dios bendiga a todo aquel que ha aportado algo, conocimiento, tiempo, a todo aquel que Dios ha permitido que haya sido instrumento para crecimiento mío. Dios lo bendiga. Y Dios bendiga a todo aquel que ha orado por mí y que ha permitido que sus oraciones sean escuchadas por Dios para que Dios me siga mirando con ojos de misericordia. Y hoy les voy a pedir, oren por mí. Oren por mí porque el pastor está para todos, para orar por todos. Pero ¿quién ora por el pastor? El pastor está para escuchar a todos. ¿Quién escucha al pastor? El pastor está para orar por todos. ¿Quién ora por él? El pastor está para ver cómo soluciona los problemas de cada uno. Así sea con un recurso pequeñito. Pero ¿quién está para solucionar los problemas del pastor? Solo Dios. Oren. Oren no solamente por mí, sino por todos los pastores alrededor de la tierra. Oren por todo predicador que lleve el evangelio del reino, para que Dios los bendiga, para que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos y no les falte la fe. Oro para que no les falte la fe. Oro para que Dios tenga misericordia y en sus casas no les falte la provisión. Así muchos están empezando. Muchos empiezan. Pero aún cuando ya ven la capacidad y la forma de adquirir riquezas, entonces se desvían y desobedecen. Dios nos guarde de ser desechados por Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y que ese día no vaya a llegar. Porque como a Saúl, Dios desecha a las personas por no ser obedientes, por no ser sujetos, por no escuchar la voz de Dios y obedecerla. A plenitud, no a medias, no a trancas, no a mochas, no, a plenitud.
porque Dios está contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. El Espíritu Santo está alrededor tuyo, guardándote, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si el Espíritu Santo es quitado de ti, ese león rugiente te devora. Por eso Dios te guarda en todo momento. Dios está contigo en todo momento. No tiene feriados, no tiene festivos, no tiene domingos, no tiene nocturnas, no, en todo momento. Amén. No tiene vacaciones, ¿sí? No tiene relevo, no tiene días de descanso, está en todo momento guardándote para que el enemigo no te destruya. Amén. Por eso aquel que deja de lado a Dios, el enemigo le vuelve la vida añicos, le vuelve la vida chicuca, se la vuelve nada. Por eso, si has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, mantente firme, orando en fe, creyendo que todo lo que pediste vas a recibirlo. Amén. Creyendo que todo lo que Dios te prometió, te lo va a cumplir. Sí. Que todo aquello cuanto Dios ha dicho que en tu vida va a suceder, va a suceder. Amén. No habrá una coma, ni un punto que se quite de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. No se quitará. Y la Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios ni miente ni se arrepiente. Si te dijo que vas a ver un fruto en tu vida, lo vas a ver. Amén. Si dijo que alcanzaremos a vivir para ver las bendiciones, lo vamos a ver. Amén. Permanezcamos en obediencia para así agradar a Dios. Iniciando les dije, no estoy aquí para agradar a nadie. No estoy aquí para que nadie diga, estás muy bonito, o está muy agradable, o me gustó. No. Si le gustó, perfecto. Si le agrado, perfecto. Pero si no es así, mi complacencia está en que Dios se agrade de mí, y tu complacencia está en que Dios se agrade de ti. Amén. Que seas agradable delante de Dios. Que Dios se agrade de ti. Que cuando tú lo busques, diga, ahí viene mi hija, ahí viene mi hijo. Estoy para él. Y si hemos fallado, debemos ser prestos para arrepentirnos y pedir perdón a Dios por todo aquello cuanto hemos hecho. No te creas bueno. No te creas bueno porque no matas. No te creas bueno porque no robas. No te creas bueno porque no has hecho cosas que otros han hecho. Todos hemos sido buenos, camino al infierno. Todos hemos sido buenos y nos hemos hallado buenos, pero vamos camino al infierno. Porque bueno solo hay uno. Y ese es el Padre. Amén. Hay muchos que se consideran buenos, pero van derecho al infierno. Hay muchos que se consideran buenos. Y Cristo dijo, no me llames bueno, porque bueno solo hay uno. Ni el mismo Cristo aceptó que lo llamaran bueno. ¿Acaso tú y yo somos más grandes que Cristo? ¿Acaso tú y yo somos mejores que Cristo? ¿Acaso tú y yo somos merecedores más que Cristo? No. Estás aquí por su gracia,
por su misericordia. Estamos aquí porque Dios nos ha visto con sus ojos de misericordia, no porque seamos buenos. Y ten en cuenta esto, no escogiste tú a Cristo, Cristo te escogió a ti. No llamaste tú a Dios, Dios te llamó a ti. Amén. No peleas tú por Él, Él pelea por ti. Es el momento de recibir a Cristo en nuestro corazón de manera genuina, verdadera, sin tapujos. Amar a Dios como verdaderamente se debe amar a Dios. Creer en Dios como debemos creer en Dios. Y entregarnos a Él como verdaderamente nos debemos entregar a Cristo. Tú en tu diario vivir puedes reír, puedes tomar gaseosa, puedes tomar agua, puedes comer lechona, puedes comer lo que quiera, pero que no se aparte tu corazón de Cristo. Que no se aparte tu corazón de Dios. Que nada de lo que hagas te aparte de Dios. Para que Dios no te deseche. Para que Dios no te vaya a desechar nunca. Amén. Amén. Busquemos a Dios. Creamos en Él. Decidamos buscarlo y recibirlo. Decidamos aceptarlo porque Él ya nos buscó. Si estás aquí es porque Dios ya te buscó. Amén. Decidamos recibirlo. Confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Confesar al Padre como el Padre de Cristo y Padre nuestro y nuestro Dios. Amén. Y recibes al Espíritu Santo en ti y estás completo. Permaneces en fe y en obediencia. Lo demás viene por añadidura. La Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Deja de preocuparte por el arriendo, por la comida, por la ropa, por el fresco, por el helado, por lo que sea. La Escritura dice: por nada estés afanoso. Por nada. Y nada es nada. Él pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Es el momento de decirle: Padre, heme aquí. Hoy, a partir de hoy, decido obedecerte y decido seguir a Cristo y ser testimonio del amor y la misericordia a través de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor Dios de poder y gloria haya iluminado hoy su vida y su corazón. Que el Señor Dios de poder y gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre y nuestro Dios, los bendiga hoy y siempre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu infinita bondad y misericordia has hablado a cada uno de nuestros corazones. Y a partir de hoy, Señor, guarda